Bienvenidos a tu podcast favorito, En Caucus con Idananet, el espacio donde las conversaciones se convierten en soluciones. Aquí exploramos el poder de la mediación, el impacto transformador del coaching y el valor de tomar decisiones informadas en el mundo de bienes raíces. Soy Idananet y en cada episodio te acompaño con herramientas, experiencias y claves prácticas para ayudarte a construir relaciones más sanas, alcanzar tus metas y encontrar tu lugar dentro y fuera del hogar. Comenzamos. Saludos y bienvenidos a su programa favorito, el podcast de En Caucus con Idananet. Hoy tenemos un invitado especial, Fernando Rodríguez. Hola. Fernando no es la primera vez que está en este espacio, por eso lo traemos, porque es un especialista en bienes raíces. Él tiene estudios en finanzas, en administración, y quiero que hoy hablemos sobre las herencias en Puerto Rico, los errores más comunes al repartir bienes gananciales, especialmente las bienes raíces. Correcto. Así que hoy vamos a hablar donde nosotros tenemos que tener estas conversaciones difíciles, Fernando, que yo siempre hablo con eso con mis mediados, donde cuando tenemos bienes, ¿qué vamos a hacer con ellos? He tenido la conversación difícil con mi pareja, he tenido la conversación difícil con mis hijos, he tenido la conversación difícil con mi familia. Muchas veces no la tenemos y esto es lo que sucede cuando repartimos bienes gananciales. Yo te diría que de todos los casos que yo vendí el año pasado y manejé propiedades de herencia, solamente uno estuvo de forma ordenada porque existía un testamento. Y yo sé que más adelante en el caucus vamos a hablar sobre ese instrumento. Pero la realidad del caso es que quiero hablar de dos misconceptions o dos ideas que las personas tienen erróneas aquí en la isla, por lo menos basado en mi experiencia. Uno, que eso de la planificación patrimonial solamente se reserva para personas con cierto caudal o cierto nivel socioeconómico. Y la realidad del caso es que cualquier propiedad, sea de la cantidad que sea, no quiero, ¿verdad?, decir cantidad exacta, pero eso es capital, eso es riqueza que usted, si se maneja de forma correcta, puede bendecir o puede servir de mucha utilidad para las personas que heredan. Esa es una. Y segundo, noto que dejan esas conversaciones difíciles y pasa de generación en generación como dándole el pie a la tita hasta que el problema crece como la bola de nieve. Después lo resuelvo, posponemos. Exacto, y estamos siendo reactivos y no proactivos. Y te lo digo porque tengo casos en mi propia familia donde hemos sido proactivos y gracias a Dios estamos disfrutando de esos beneficios, y de igual forma pues he visto y en carne propia cuando no se dan las conversaciones a tiempo. Y es importante que tomemos en consideración tener esa conversación difícil, y para eso existe el proceso de la mediación, que lo hemos hablado anteriormente en los episodios podcast Caucus con Idananet. Cuando nosotros no tenemos esa iniciativa, lo queremos hacer, pero nos da miedo, existe un espacio en el proceso de la mediación que se puede realizar en un ambiente neutral, confidencial, donde se le da oportunidad a cada uno y se va dirigiendo, y lo mejor de todo es que el mediador, en este caso Fernando, sería el que los lleva para que ellos puedan tener esas conversaciones y tomen decisiones que nadie va a tomar por ellos. Porque es importante hacer hincapié en esto, porque nosotros estamos acostumbrados a que siempre decidan por nosotros. Sí. No, vamos a posponer esa conversación, sabes que cuando yo no esté, que después ellos se resuelvan y que el Estado resuelva, que el tribunal resuelva, y que son conversaciones que tenemos que tener porque la decisión debe ser de nosotros. Y al final del día esa propiedad es suya. Y usted imagínese
luego de usted tantos años trabajar, mantenerla, haberla pagado, porque yo te diría que el 80-90% de las propiedades de herencia que yo vendo no tienen deuda. O sea que ustedes se fajaron para que lleguen hasta cierto punto y no le den unos pasos concretos a las personas que van a heredar cuando ustedes falten. Y es importante, un primer paso y el error más común que se ve en las mesas de negociación, y me imagino que te pasa a ti en el escenario de las bienes raíces, es no hacer un inventario completo de los bienes. Correcto. Muchas veces cuando llegan al espacio de mediación, ¿qué vamos a dividir? ¿Cómo vamos a hacer? Cuando estamos hablando de ese proceso de duelo, que estamos asimilando todos los cambios, ¿cuántas propiedades hay? ¿Qué es lo que vamos a dividir? ¿De qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuál es el asunto? No sabemos qué hacer porque no tenemos idea del inventario. Y la gente piensa que, y yo me he dado cuenta que en Puerto Rico, basado en mi experiencia, que en promedio una persona aquí en la isla tiene en promedio 3 propiedades. Y a lo que voy es que eso es riqueza, eso es capital, eso es patrimonio que la familia tiene. Y siempre es bueno llevar una constancia de lo que usted tiene, si realmente tiene problemas de registro, si son financiables, tener toda esa idea o esa claridad le da a usted el poder de tomar decisiones correctas y tomar decisiones de cuándo se venden, qué es lo que yo tengo que hacer, cuánto necesito para seguirla manteniendo, si me hace sentido y va en línea con la calidad de vida que yo quiero y necesito en la etapa de vida que me encuentro actualmente. Y que es importante que tomen en consideración que hay regulaciones, hay leyes que ahora mismo ya están en ese proceso, se actualizaron, como la nueva ley del CRIM, que permite a los municipios y al gobierno a expropiar propiedades que no estén en condiciones y que de pronto cuando se van a negociar, ¿verdad? O que se va a repartir los bienes o que se va a tener esa conversación, ay, pues mira, yo tenía un terreno y que de momento cuando se va a hacer el estudio de título no lo tienes porque el gobierno tomó acción y expropió. Así que es importante tener en consideración que cuando usted se va a sentar y va a tener esa conversación difícil con su familia relacionada a esta división, es hacer un inventario completo de propiedades. Y eso yo lo recomiendo hacer una vez y ya luego anualmente evaluar el desempeño de esas propiedades, si son propiedades de inversión o second homes, cuánto me costó el mantenimiento de esa propiedad durante el año para ver si está alineado con mi realidad económica en ese momento. Tener conocimiento de nuestros números. Correcto. ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué no me está generando? Una lista de esos suplidores en caso de que sean rentas a corto plazo. ¿Quién es el que hace el patio? ¿Cuánto dinero se le da? Si me salió una remodelación, todo eso documentarlo y evidenciarlo para en el momento que sea necesario poder actuar sobre eso y hablar con los profesionales contables y todas estas personas que se van a encargar de hacer lo propio. En adición, cuando hablamos de no hacer un inventario completo de los bienes, también estamos contando con las cuentas. Sí. Cuentas de ahorro, seguro, IRA, esas inversiones que se están realizando, especialmente estos que están incrementando, apostando, ¿verdad? O invirtiendo en estas nuevas monedas. Es importante que usted tenga conocimiento de hacer ese inventario y hablar sobre ello. El segundo es no tener un testamento o tenerlo desactualizado. Por ejemplo, tenemos un testamento donde dividimos X bienes y de pronto la familia crece. No podemos dejar fuera a uno de los herederos porque eso sería pretensión fuera de testamento. Ojo, y eso legalmente... Por más que usted quiera, no puede hacerlo. La ley notarial aquí en Puerto Rico es bien específica. A menos que se desherede a uno, ¿verdad? Si es que usted quiere hacer algo así, pero sería un proceso legal que hay que documentar y es un poquito, ¿verdad?, cuesta arriba. Hasta el momento yo no he conocido a nadie que ha podido desheredar a uno de los hijos
o heredero forzoso. No tener un testamento, tenerlo desactualizado. Una de las conversaciones que yo tengo con mis mediados, Fernando, es que la conversación relacionada a cómo vamos a realizarlo debe ser antes de hacer un testamento. Y muchos han dicho, no, pero que eso es mi voluntad, es lo que yo quiero hacer. Sí, es tu voluntad, pero sería bueno que tú converses con tus hijos relacionado a cuál es tu voluntad. Correcto. Y por qué tú quieres hacerlo. Es bien importante. Para que respeten tu voluntad. Porque sí he visto cosas tan sencillas que hay que hablarlo. Mira, yo quiero que me cremen o quiero que me entierren de forma tradicional. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y he visto situaciones donde no cumplen lo que está escrito. Y yo estoy de acuerdo contigo en que previo a, en efecto, hacer ese testamento, tener la conversación con las partes involucradas, con los hijos, con esos herederos, para que en efecto se respete su última palabra. Y eso es importante también tomarlo en consideración porque muchas veces tus hijos no practican la misma religión, no practican los mismos pensamientos y tenemos que tener esa conversación difícil para que se pueda hacer tu voluntad y respeten tu voluntad en ese momento. Así que el no tener testamento o tenerlo desactualizado es una forma, un error común que tienen los puertorriqueños cuando van a hablar sobre bienes o cuando van a dividir sus bienes gananciales. Y yo creo que esa es el error principal. Del 100%, yo te diría que no llega a un 1% de las personas que hoy por hoy utilizan la figura del testamento para dejar todo por escrito. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos testamento? El Estado es el que decide cómo dividir los bienes. Y no necesariamente vamos a estar de acuerdo o las personas que van a recibir esa herencia van a estar de acuerdo. Volvemos otra vez al tema de que cuando uno no toma decisiones, siempre deja que otros decidan por nosotros y ese es en el proceso de la mediación se fomenta siempre, la decisión la tomas tú, el control lo tienes tú, siempre y cuando vaya acorde de las regulaciones, las leyes y regulaciones que estén en el momento vigentes, pero hay que tener la conversación para tomar decisiones. Sí. El tercer error es dividir propiedades a ojo y sin tasación. Exacto. Sin tasación. Yo siempre, cuando el proceso ya es contencioso y son propiedades bien específicas, siempre recomiendo a ojo cerrado una tasación porque es una opinión profesional que le va a dar una guía. Y como le digo a los clientes, no necesariamente la propiedad se vaya a vender por ese precio o ese valor asignado, pero vamos a poder darle estructura a ese escenario y vamos a eliminar cualquier elemento subjetivo. Y ahí tú te garantizas darle participación o que todo el mundo es escuchado. Y es importante que ustedes tengan conocimiento de que si usted no hace la tasación, cuando usted va a hacer el proceso en un tribunal, que un tribunal va a determinar cómo se van a repartir los bienes, le van a solicitar una tasación. Exacto. Porque hay que tener en consideración qué es lo que vamos a dividir y cómo lo vamos a dividir. Así que siempre hay que hacerlo. Es importante que usted sepa cómo dividir esas propiedades y realizar una tasación para entonces ustedes tener un balance. Si tenemos en una cuenta de ahorro el equitativo a lo que hay en una propiedad, en lo que hay en una finca, a lo que hay en un edificio, pues usted más o menos va dividiendo, se asesora con su abogado especialista en estos asuntos y entonces puede hacer las cosas balanceadas. Eso es bien importante que lo hayas mencionado porque lo veo también. Es que tengo un amigo, abogado notario, que me va a ayudar. Señores y señoras, no, ¿verdad? No es lo mismo un abogado que hace testamentos o casos de herencia en el día a día y lleve... Que se especializa en eso. Se especializa, que lleve 5, 10, 15, la cantidad que sea, a mi amigo que me lo va a hacer por un favor y no me va a cobrar, pero deja esto suelto, este cabo suelto y no pone la cláusula donde tiene que ir y eso puede crear más detalles y puede complicar el proceso más adelante.
Y así es bien importante que todos tengamos conocimiento de que la ley notarial regula ¿verdad? Cómo se van a facturar servicios. Así que muchas veces dicen, no, porque yo tengo uno que me va a hacer el precio. La ley notarial regula el cómo ellos van a facturar sus servicios, así que la diferencia no debe de ser tanta, porque existen unos sellos y unos trámites que hay que realizar, y en adición de que estos son asuntos serios que hay que tomarse el tiempo de hacer las entrevistas correspondientes, hacer la documentación correspondiente y buscar la evidencia correspondiente. Así que muchas veces ellos redactan con lo que tienen, pero si son personas que ya llevan con su especialidad, pues quiere decir que se van a tomar el tiempo para hacer esas preguntas claves para ellos poder realizar, ¿verdad? Y orientarles sobre cómo hacerlo legalmente y que sea equitativamente, que eso es lo que todos queremos. El cuarto sería no contar con todos los herederos forzosos. Y aquí hablamos sobre la pretensión fuera de testamento. Sí. Usted no puede dejar unos de los herederos forzosos fuera de testamento. Y yo recuerdo un caso, Fernando, que estuvo en la mesa de negociación, que una de las partes estaba en desacuerdo, estaba frustrada, quería tener la conversación porque lo dejan fuera porque no era un hermano de mamá y papá, sino que era, ¿verdad? Fuera de matrimonio, pero no dejaba de ser un heredero forzoso. Así que empezaron con los trámites de la opción de una de las propiedades, pero cuando ya van a dar casi fecha del cierre, se dan cuenta que dejaron un heredero forzoso y no lo habían contemplado, porque cuando ellos van a hacer el trámite no le verbalizaron a los abogados pues que existía esta persona, un hijo fuera de matrimonio. Sí lo sabían, pero pues si supieras que precisamente me pasó en esta semana. Alguien me llama que viven afuera y me dice, mira, ya nosotros repartimos la herencia en otro país. A esas personas son 6 y 4, no, son 12 en total. Son 12. Los 6 ya se le dio la herencia en el otro país y no van a heredar aquí en Puerto Rico. Yo, bueno, caballero, la ley notarial y de herencia es bien específica. Y salvo haya alguna negociación entre las partes, tenemos que traerlo si yo necesito la aprobación de los 12 de todos para poder listar esa propiedad y venderla, porque ellos al final del día tienen que consentir la venta de esa propiedad en territorio americano. Aunque ellos hayan acordado, si no existe algo legal que en Puerto Rico se valide, que el tribunal venga a conocimiento y lo autorice, correcto, hay que realizar lo propio. Así que tenemos que contar todos los herederos forzosos. Sí, porque vamos a asumir que usted encuentre alguna persona que esté dispuesta a hacer ese error garrafal. Si eso posteriormente alguien se entera, anula completamente la transacción y hay consecuencias legales que usted tiene que por las cuales usted va a tener que responder. Eso es bien importante saberlo. Así que en el proceso de la mediación nosotros podemos ventilar, podemos hablar, hay un espacio para dialogar, pero hay leyes que hay que seguir y no podemos hacer acuerdos que no sean legales, como dejar un heredero forzoso fuera de la transacción. Sí hay momentos en que hay herederos que dicen, mira, ¿sabes qué? No me interesa, pero eso es otro proceso legal que debe de hacer con un especialista, ¿verdad?, en esos asuntos, ya sea un abogado. Así que el quinto sería vender o repartir sin el acuerdo de todos los coherederos. Es bien importante porque también nosotros tenemos los herederos forzosos, están los coherederos, está la familia, así que este tema hay que hablarlo. Con uno que esté en desacuerdo, la transacción se puede detener. Correcto. En lo que se ponen de acuerdo. Así que es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta cuando hay varios hermanos que heredan una propiedad. Esa propiedad queda pro indiviso, así que ninguno puede vender su parte ni tomar decisiones unilaterales, son el bien completo. Y esto yo lo veo todo el tiempo porque tengo acercamientos de personas que dicen, no te preocupes, ya mis hermanos van a aceptar, pero usted habló con ellos.
Usted conversó con ellos. No, ellos van a firmar, no te preocupes que ellos dicen lo que yo diga. Me parece perfecto que ustedes tienen una excelente comunicación, pero hay que hablarlo, hay que sentarse a hablarlo. Hay que ver si una de esas personas da el consentimiento porque está coaccionado. Y la coacción, si se puede probar, se puede anular una transacción. Así que es bien importante nosotros tener esa conversación. Sí, yo en mi caso, yo siempre llamo y porque me ha pasado y me han dicho, no te preocupes que fulano va a decir que sí, yo estoy autorizada a la venta. Y aún así, yo pues sí, perfecto, pero me gustaría tener eventualmente la información de contacto de la otra persona para simplemente darle una llamada. Y lo hago, fulano, mira, estamos vendiendo la propiedad, tú estás al tanto, y siempre me gusta, ¿verdad?, que todo el mundo esté en la misma página. Precio de venta se acordó tal y se llegó, este precio de venta recomendado se llegó de tal forma, esto es lo que se ha vendido, lo que se está vendiendo, las condiciones actuales con fotos para que ellos vean que se hizo una debida diligencia. Uh-huh. Y cuando ya todo el mundo por escrito me da el go ahead, luz verde, entonces ahí comenzamos el proceso. Podemos proceder. Porque es importante realizarlo porque nosotros tenemos que validar en el caso de las bienes raíces, los corredores, que esa persona no esté coaccionada, que en efecto se estén tomando decisiones, que todos están de acuerdo, que todo se dialogó y que sea legal. Porque esto es bien importante, son transacciones que conllevan emociones, pero también hay reglamentaciones y regulaciones en el proceso. Sexto, tomar decisiones bajo el peso emocional sin ayuda externa. Y aquí nos vamos a detener un poco porque cómo las decisiones y las emociones se pueden tomar a veces por debido a las emociones, toman decisiones que no son las más acertadas, especialmente cuando vamos a hablar sobre cómo vamos a dividir esos bienes, cómo los vamos a repartir. La realidad del caso es que siempre hay un proceso de duelo y de aceptación de que esa persona querida ya no está entre nosotros. Y yo siempre le doy un espacio, pero vuelvo y te digo, 80-90% basado en mi experiencia, muchas de las personas se quedan en el duelo por la razón que sea y sea válido. Yo no quiero pasar juicio. Porque hay que hablar sobre el tema. Exacto. Hay que hablar para que uno pueda pasar a la próxima etapa. Exacto. Y yo creo que eso es lo que nos está impidiendo a no sentarnos a hablar y a tomar decisiones o a escuchar qué es lo que la persona quiere hacer con esa propiedad. Y yo creo que ahí está, porque el 80-90% de la transacción en una propiedad de herencia o en una propiedad de inversión o second home es la parte emocional. Uh-huh. En el caso de second homes, pues posiblemente ahí fue donde los hijos se criaron. Uh-huh. Y pasaron los veranos y se sienten identificados y a lo mejor ellos en su mente se lo quieren dejar tal cual. Y a lo mejor, y yo he hecho esta pregunta, ¿usted le ha preguntado a ellos directamente si ellos quieren esa propiedad o prefieren el dinero para que entonces ellos puedan utilizarlo de alguna otra forma? Yo hago mucho la dinámica de la china, que la utilizamos mucho los mediadores, de cuando tú tienes una china y tienes 3 personas que se están peleando por ella. En el caso de esto yo lo utilizo mucho en herencia con los hermanos. Y no necesariamente el dividirla en partes iguales resuelve la situación. Porque hay que hablar, hay que indagar, ¿verdad? Y hacerles expresar de que ellos cuenten su historia desde su perspectiva y que nos dejen saber qué es lo que quieren versus qué es lo que necesitan. Y eso es un Exacto. ejercicio que nosotros realizamos. Muchas veces pensamos que todos quieren lo mismo y no. Uno puede querer la cáscara para realizar o hornear un postre. Otro puede querer la semilla para sembrarla y así pues tener más frutos. Y el otro puede querer el jugo. Entonces, no todos necesariamente necesitan lo mismo dinero. O lo quieren. Muchos de ellos hablan de sus emociones, como bien dijiste,
se criaron en ese lugar, lo añoran, quisieran tener un espacio para volver a llegar a casa y tenerlo o que sus hijos y que pase, pues entonces ahí se habla cuando vamos a repartir bienes. Pensamos, pues mira, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Pues mira, yo no quiero eso, yo lo que quiero es tal cosa, pues entonces prepárate económicamente. Exacto. Para que cuando surja el momento tú le puedas comprar la parte a tu hermano o entonces entonces juntos hacer un proyecto, porque muchas veces hay hermanos que dicen, mira, tengo un proyecto con eso, quiero hacer tal cosa, pues vamos a apoyarte, entonces vamos a ceder. No, yo quiero invertir contigo. Y empiezan a surgir esta serie de alternativas que nadie las contempló y que si se van a un proceso de división de bienes gananciales, ¿verdad? Dictado por el tribunal, donde ellos van a decir, todo se reparten partes iguales 50 y 50 y nos vemos. Exacto. Y ahí no media. No hablaste. Emociones, no tuviste oportunidad de expresarte, simplemente es lo que dicta la ley y no hay emoción ni sentimiento que valga. Y muchas veces también hay herederos que dicen, no, yo vivo en esta propiedad, yo me tengo que quedar aquí. Hay otros que dicen, no, es que yo no quiero que ahora te quedes, no, es que yo estuve cuidando a mis papás, no, es que tú nunca estuviste. Entonces empiezan esas dinámicas que hay que hablar de ellas. Y se pueden evitar. Se pueden evitar. ¿Por qué? Porque ahora mismo con lo de la ley que estábamos hablando del CRIM, que se realizó una enmienda que ahora se pueden acelerar estos procesos en que el gobierno puede expropiar. ¿Cuáles son las propiedades que se están ahora mismo expropiando? Son esas propiedades que nunca se pusieron de acuerdo los herederos. Son las propiedades que no tienen mantenimiento, son las propiedades que no se hablan y como no aparece nadie tomó la iniciativa, la propiedad se quedó ahí. Y entonces, pues tenemos una solución para todos aquellos que quieren vivienda accesible, pero tenemos personas que no tuvieron la conversación difícil. Y por eso es que están pasando tantas estas cosas y hay tantas propiedades que no están ahora mismo habitadas. Yo soy partidario, ¿verdad? De que se tiene que respetar ese proceso de duelo, pero de alguna forma, ¿verdad? Sin que sea atropellado, tiene que haber un proceso, un tiempo definido de que las herencias se tienen que resolver. Y yo creo que yo esperaría que la legislatura fuera un poquito más proactiva en ese sentido. Yo también quisiera que se añadiera a todo ese proceso, como hacen con la ley hipotecaria, Exacto. de que antes de reposeer una propiedad, que también se contemple que se exija una reunión de mediación Eso antes de comenzar un proceso de estos procesos, para que los herederos se sienten a dialogar y que no sea una mera orden de que tienes que ir a mediación a sentarte, ¿verdad? Porque nosotros promovemos lo que es el voluntariado, o sea, yo vengo por voluntad porque quiero hablar y eso me ayuda mucho en el proceso, pero para que se dé esa conversación difícil, Fernando, porque así hay muchas familias rotas, Sí. yo le digo rotas, y entonces siguen por ahí y eso sigue con generación en generación. Y eso pasa área metropolitana, área rural, área central, en todos los pueblos de Puerto Rico donde yo he vendido una propiedad de herencia. Es muy posible que esa propiedad tenga una historia como esta que estamos hablando. aquí yo tuve en esta mesa de negociación los 17 hermanos que no se conocían y que luego de un proceso se comenzaron a hablar, se comenzaron, ¿verdad?, a tener esta relación. No eran relaciones, ellos mismos lo dicen, mira, te valido que no es una relación súper estrecha, pero por lo menos ya nos vemos en la calle, nos saludamos, nos preguntamos cómo está la familia, si sé que hay alguna persona que está enferma, pues voy, ¿ve? Y se comienza este proceso que aunque no es rápido, es paso a paso. Exacto. Con nada más que yo en una mesa de negociación logre que cada uno se escuche y que se validen sus emociones y que se traten con respeto, ya eso es un win-win para mí. Así mismo. Así que es importante que ustedes sepan que todas estas herramientas están disponibles, que nosotros estamos aquí los profesionales para realizarlo, que hay personas que se dedican a esto full time, que se dedican con la experiencia y que los pueden dirigir y que hablen. Y te soy sincero, yo preferiría que lleguemos a la mesa de negociación de la mano de una mediadora a tener que ir al tribunal
dizque para exigir mis derechos. Porque las personas envueltas en una transacción de herencia tienen derechos, pero si se logra el bien común, se puede llegar a acuerdos respetando y honrando y validando todos los derechos de las partes envueltas. Y que es importante que en esos foros no les dan el espacio para dialogar, se basan solamente en evidencia, no hay emociones, y en estos espacios usted puede hablar, usted puede tener esa conversación. Y es confidencial lo que se habla aquí. Lo que pasa aquí se quedó aquí, es confidencial, y siempre y cuando, ¿verdad?, no le haga daño a otra persona, pues se pueden realizar acuerdos mutuamente aceptables y que cumplan con las reglamentaciones, y las conversaciones difíciles hay que tenerlas, Fernando. Así mismo es. Así que cuando usted vaya a hablar sobre el tema de cómo voy a dividir mis bienes, dése la oportunidad de pasar por este proceso y dése la oportunidad de tener esa conversación. Así que este es otro episodio en Caucus con Idananet. Le damos gracias por estar sintonizando y pendientes a nuestros próximos proyectos. Gracias, Ida, por la oportunidad. Recuerda, siempre hay una forma de resolver, crecer y avanzar. Esto fue En Caucus con Idananet. Hasta la próxima.